Fundamentos de negociación. Capítulo 8. La ética en la negociación. Día con día, dentro y fuera de las organizaciones, muchas personas tienen que tomar decisiones importantes acerca de la implementación de distintas estrategias para lograr objetivos específicos e importantes. En particular, cuando ellos disponen o cuentan con diversas tácticas para ejercer una influencia. Las decisiones van siempre acompañadas de implicaciones éticas, y en este espacio intentaremos abordar las principales cuestiones éticas que surgen en una situación de negociación, teniendo en consideración qué es la ética y por qué se aplica a una negociación, qué cuestiones sobre conducta ética es probable que surjan en una negociación, cuál es el motivo de una conducta poco ética y cuáles sus consecuencias, y cómo enfrentan los negociadores a otra parte que utiliza el engaño. ¿Qué entendemos por ética y por qué es importante en una negociación? La ética hace referencia a los estándares sociales que son aplicables en todas partes, a lo correcto y a lo incorrecto, a una situación específica o a un proceso para establecer tales estándares. Cabe destacar que es muy diferente de la moral, puesto que ella muestra las ideas individuales y personales de lo que es correcto y lo que es incorrecto. La importancia de la ética radica en distinguir entre los diferentes criterios o estándares para juzgar y evaluar acciones de un negociador, sobre todo cuando hay cuestiones éticas implícitas. En el marco de su definición, son muchos los analistas los que proponen estructuras para evaluar las estrategias dentro de una negociación. Son cuatro. Estas son la ética del resultado final, la ética del deber, la ética del contrato social y la ética personal, respectivamente. Aplicación del razonamiento ético en una negociación. Todos los estándares explicados con anterioridad resultan de mucha utilidad para poder analizar situaciones hipotéticas. Una de ellas podría ser una situación relacionada con vender un estéreo y la mención a un posible cliente de que además de él existe otro comprador. Con base a la ética del resultado final, se busca hacer lo necesario para obtener el mejor resultado posible. Con base a la ética del deber, se considera una obligación nunca participar en un pretexto. Por lo tanto, se rechaza toda aquella táctica que implique una mentira. Con base a la ética del contrato social, se juzga si una conducta es o no apropiada dentro de una comunidad. Es decir, si los demás usan el engaño, no aceptemos una mentira. Y por último, en base a la ética personal, se consulta la conciencia y se decide si hay necesidad efectiva para efectuar esta compra, justificando así todo lo que sea engaño o deshonesto. Comparación entre la ética, la prudencia, lo práctico y la legalidad. En este espacio nos vamos a centrar en evaluar todas aquellas estrategias y las tácticas que una negociación debe realizar bajo criterios éticos. Existe una diferencia entre ética, prudencia, práctico y legalidad. La ética hace referencia a lo que está adecuado según un estándar de conducta moral. Por otra parte, lo prudente es algo inteligente y se basa en comprender la eficacia de la táctica y qué puede resultar en relación con la otra parte. Lo práctico se refiere a que un negociador hace que suceda o lo que puede hacer que suceda en una situación determinada. Y por último, lo legal es todo aquello que la ley define como algo aceptable o correcto.
En una negociación surgen preguntas sobre la conducta ética de las partes que participan en la negociación, como por ejemplo, ¿por qué algunos negociadores suelen utilizar tácticas que pueden considerarse poco éticas? Esto puede ser porque en ocasiones al querer ganar se usan este tipo de tácticas que son bastante cuestionables, ya que si se es competitivo siempre se busca ganar pasando por encima de cualquiera y utilizando los medios necesarios para hacerlo. Pero lleva a pensar a la otra parte de que si sabe que se está diciendo mentiras, el negociador puede ser corrupto, sin ninguna moral y sin ningún principio establecido, ya que solo busca ganar. Pero, ¿y si esto es al revés? Si la persona, siendo el negociador, busca utilizar la misma tácticas, aunque posea los principios personales, siempre otros motivos pesan para lograr los objetivos. Y esta es una pregunta que siempre va a surgir. Tácticas éticamente ambiguas. Que algo sea ambiguo quiere decir que se está abierto a una o más interpretaciones y en un punto es dudoso e incierto lo que se está diciendo. Esto se utiliza bastante para crear una ventaja temporal que puede o no llegar a funcionar en algún punto. Estas tácticas son bastante interesantes ya que se piensa mucho si son adecuadas de utilizarse o no. Muchos dicen que esto depende de las circunstancias éticas, de que en qué momento se puede decir o no la verdad u omitir algo. O también depende de las situaciones personales del negociador y de sus principios éticos. Pero, ¿hasta qué punto en beneficio de lo que se busca conseguir se puede decir la verdad? O más bien, algo más difícil, que es la verdad, que es algo muy complicado de definir, ya que cada persona tiene una percepción diferente de la verdad. Y aquí es donde las reglas son importantes y se tienen que establecer antes de la negociación para ver qué es verdad o qué no en una negociación. Muchas veces los negociadores recurren a un término llamado farolear. Es un término bastante utilizado en el póker, pero también se puede utilizar en otros ámbitos, por ejemplo aquí en la negociación. Esto puede ser, por ejemplo, decir en la negociación que se posee algo cuando no es así, intentando convencer a la otra parte tajantemente de que es verdad para obtener un beneficio y las metas planteadas. Esto se realiza por medio de afirmaciones inexactas, ocultamiento o exageraciones. Es considerado un medio legítimo para que el negociador consiga sus intereses. Pero ¿qué pasa cuando hay una interdependencia, en donde se depende mucho de la información que se comparte y los factores de confiabilidad y honestidad son bastante importantes? Es aquí donde surge un dilema. ¿Hasta qué punto una persona es honesta y hasta dónde se puede confiar de lo que se puede decir? Por eso hay que estar en un punto intermedio en la negociación. Engañar puede llegar a ser un fraude y considerado corrupción y un delito ante la ley. Identificación de las tácticas y actitudes éticamente ambiguas en función de su uso. Acá surge una pregunta. ¿Qué tácticas éticamente ambiguas hay? Bueno, existen 6 categorías. La primera categoría es la concertación competitiva tradicional. Un ejemplo de ello es no revelar su límite para abandonar la negociación. La segunda categoría es la manipulación emocional. Esto se da al fingir enojo, temor o algún otro sentimiento. La tercera categoría es la representación errónea, que es distorsionar la información o los sucesos de la negociación al describirlos a la otra parte. La cuarta categoría es la representación errónea para las redes del oponente, que es dañar la reputación del oponente ante sus colegas. La quinta categoría es la recopilación inadecuada de información, que se puede dar por medio de robo, infiltración, espionaje, entre otros. Y por último, el farolear, que es hacer amenazas o promesas no sinceras.
Engaño por omisión comparado con mentir. Las tácticas engañosas pueden ser tanto activas como pasivas. En otras palabras, las personas pueden mentir abiertamente o por omisión. Un ejemplo sería la venta de un automóvil con la transmisión defectuosa. El vendedor podría mentir por omisión con el simple hecho de no mencionar dicho defecto, pero también podría mentir abiertamente o por perpetración al negar que la transmisión está defectuosa, aunque el comprador pregunte por ello. Esto señala una característica importante en la naturaleza humana, ya que mucha gente está dispuesta a dejar que la otra persona continúe con falsas premisas, para así evitar realizar asertivamente una falsa declaración. Y esto sugiere que depende de cada una de las partes formular las preguntas correctas y así tener el nivel apropiado de escepticismo al aceptar los argumentos de la otra parte. La decisión de emplear tácticas éticamente ambiguas. A continuación se presenta un modelo relativamente sencillo que permite explicar la forma en que un negociador decide aplicar una o más técnicas engañosas. El modelo pone al negociador en una situación donde necesita elegir las tácticas para influir en la otra parte. La persona identifica las tácticas de influencia posible que serían eficaces en una situación específica. Una vez estas están identificadas, la persona puede decidir aplicar una o más tácticas. Una vez empleada, el negociador valora las consecuencias con tres estándares. Número 1, si la táctica funcionó. Número 2, cómo se siente el negociador consigo mismo después de aplicarla. Y número 3, cómo juzgan la otra parte u observadores neutrales a la persona. Las conclusiones negativas o positivas de cualquiera de estos tres estándares pueden hacer que el negociador trate de explicar o justificar la táctica, pero al final de cuentas afectarán la decisión de emplear tácticas similares en el futuro. ¿Por qué emplear tácticas engañosas? Las tácticas engañosas son empleadas en infinidad de ocasiones durante las negociaciones. Estas tienen diversas finalidades y motivaciones, aunque por lo general se utilizan para la obtención de utilidades o beneficios específicos. Se puede cuestionar el empleo de estas tácticas, pero se utilizan porque mediante las mismas se vuelve más accesible el obtener lo deseado o necesitado. Las tácticas engañosas se pueden considerar poco éticas, aunque en detrimento de los motivos se puede hacer mayor o menor uso de las mismas, ya sea por una o ambas partes. A continuación, veremos ciertos motivos los cuales nos hacen actuar de forma más responsable y éticos o nos llevan a actuar bajo tácticas poco éticas con el fin de la obtención de lo deseado. Motivos. El motivo del poder. Al utilizar el poder como motivo, nos encontramos en un punto donde el objetivo es imponerse al adversario, a través de portar mejor información, la cual ayudará de forma significativa para tomar ventaja sobre la otra parte, obteniendo lo que necesitaba o deseaba a menores costos. Las fuentes de información se espera que sean verídicas, quedando a discreción de las partes el confiar en ellas o indagar sobre su veracidad o falsedad. Se espera que ambas partes cuenten con la información necesaria relacionada a lo que se esté negociando. Caso contrario, el ser humano, al notar ignorancia por parte de la contraparte, fácilmente podría sacar ventaja para obtener lo que desea al imponerse con información, ya sea verídica o no. La posibilidad de que esto ocurra crece significativamente en caso de lo que esté en juego tenga un valor de mercado elevado.
También existen otros motivos para una conducta poco ética. La orientación motivacional tiene mucho que ver al momento de ser poco éticos utilizando tácticas de engaño, teniendo en cuenta que los negociadores pueden actuar motivados bajo las siguientes maneras: una manera cooperadora, una competitiva y una individualista. Al utilizar la manera cooperadora se tiende a negociar de forma ética, buscando el bien de ambas partes hasta donde sea posible. Ahora bien, cuando mencionamos la manera competitiva e individualista, los motivos varían y podemos apreciar la implementación de tácticas de engaño de forma constante, ya que al utilizar una manera competitiva se antepone el bienestar propio, mediante prácticas que ayuden a la obtención de lo que necesitamos, sin importar los intereses de la contraparte. Y al mencionar la manera individualista se eleva aún más dichas prácticas. Por ende, las tácticas de engaño se aplican con mayor regularidad en razón de la motivación que poseen los sujetos. ¿Cómo enfrentan los negociadores que las otras partes recurran al engaño? Sabemos que las personas comúnmente mienten, es por ello que es de suma importancia conocer estrategias verbales para saber si la otra persona nos está engañando a la hora de realizar una negociación. Es por ello que les daré una serie de estrategias verbales en las cuales están: formular preguntas de sondeo, ya que casi ningún comprador plantea muchas preguntas. Realizar preguntas planteadas para poder obtener una respuesta técnicamente cierta. También hacer preguntas directas, ya que estas inducirán a algunos adversarios a retractarse en vez de mentirle en su propia cara. Y por último, analizar lo que se observa y ofrecer ayuda a la otra parte para que ésta pueda cambiar sus actitudes y que estas actitudes puedan ser más honestas. Los investigadores identificaron varias tácticas verbales que serán útiles para determinar si la otra parte actúa de manera engañosa en caso de que estemos en una negociación. Algunas de ellas son la intimidación, en la que obliga a la otra parte a admitir que utiliza el engaño al amenazarla para que diga la verdad. Por otro lado, la comodidad y el alivio. Como sabemos, la confesión le hace bien al alma. La confesión ayuda a la otra parte a reducir la tensión en la negociación. Y por último, la contradicción trata de hacer que la otra parte cuente toda su historia para descubrir más información, que releve contradicciones en sus comentarios o informes. Existen otras tácticas verbales, pero estas son algunas de ellas. Al hablar de negociación debemos asociarlo con la ética, ya que dentro de ella deberá existir la práctica de esta. En este capítulo se presentó la posición del negociador ante la situación en la cual debe de decidir si utilizar o no una táctica engañosa o poco ética. Dicha decisión proviene del deseo de aumentar el poder de negociación propio, al manipular el panorama de la información en la negociación. Existen diferentes tipos y formas de tácticas ambiguas, de las cuales existen 6 categorías que son: concertación competitiva tradicional, manipulación emocional, representación errónea para las redes del oponente, recopilación inadecuada de información y por último el farolear. De todas estas, la manipulación emocional y las tácticas de concertación competitiva tradicional se consideran adecuadas y de uso probable. Debemos mencionar que al utilizar tácticas poco éticas dentro de la negociación, existen consecuencias, ya sea positivas o negativas.